es una regla de correspondencia en donde a cada elemento le corresponde uno y solo un elemento del segundo grupo, del segundo conjunto. Entonces, el primer esquema no tiene problema. A cada profesor le corresponde uno y solo un grupo. A cada profesor le corresponde uno y solo un grupo. En este segundo esquema, que es nuestra realidad, a cada profesor le puede corresponder más de un grupo. A algunos solo les corresponde uno, pero a otros les pueden corresponder 2 o más grupos. Entonces, este esquema no es ni siquiera el de una función, porque de aquí no pueden salir 2 líneas hacia el otro conjunto. ¿Qué estaríamos diciendo? Pues que no hay una regla de correspondencia única, porque a este elemento le corresponden más de un valor. Y si recordamos de nuestra clase pasada, el concepto de función, lo que hicimos la clase pasada en el concepto de función, vean, aquí las flechas salen solamente una sola vez de cada elemento en A. Ajá. Para aquellas en donde ocurre lo contrario, también recordamos, ¿se acuerdan de este esquema de la clase pasada? Aquí definimos una relación. Vean, el conjunto A, que tiene los elementos A, B y C, se relaciona con el conjunto B. Por ejemplo, A es enviado tanto a B, aquí está, tanto a B como a C. O sea, A tiene dos parejas, puede formar aquí 2 parejas. Esto es una relación, en efecto, como su compañero mencionó, sin embargo no es una función, porque la función nos pide que esa regla de correspondencia sea única. Dice aquí, esta palabra es muy importante y esa es la que hace la diferencia con el concepto de relación. Es una correspondencia única, ¿vale? Y con este esquema podríamos... permítanme un momentito. Con este esquema, entonces podríamos solamente observar si las flechas salen 2 veces, entonces no podemos hablar de una función. Ya perdí el pizarrón. Denme un segundito porque ya perdí el pizarrón. Aquí está. Ajá. Entonces, esta es una relación. O sea, aquí aplica perfectamente el concepto de relación. Ajá. Podríamos formar una relación. Profesora Adriana, 2MSC2. Profesora Adriana, 2MSC1. Etcétera, ¿no? De hecho, aquí saldrían más flechitas. Y así. Habrá algunos profesores que solo le den a un grupo. Ahora, vamos entonces a distinguir entre el concepto de función inyectiva. Si alguien de ustedes está escribiendo en el chat, puede abrir su micrófono sin problema, para que para que pregunte sin mayor problema, abra su micrófono. Ahora, veamos el segundo esquema, que es donde necesariamente para aplicar el concepto de inyectividad, necesitamos forzosamente tener una función. Ajá. Entonces, este esquema no entraría en nuestro análisis porque no corresponde al esquema de una función. Eso quiere decir que, bueno, vamos a tener en este caso profesores. De hecho, el primero nos funciona perfecto. El concepto de inyectividad nos dice que para elementos distintos corresponden imágenes distintas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de... aquí están los
los productos. ¿Se acuerdan que platicábamos también en la clase pasada de los productos del supermercado? Aquí están. Y de este lado, ¿se acuerdan que teníamos en ese ejemplo? ¿Qué teníamos? No sé si alguien escribió algo en el chat. Es que tengo que quitar la pantalla para regresar al chat. Entonces, sin problema, pregunten para que no tenga que regresar al chat. No sé si alguien tiene... Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué teníamos aquí? ¿Se acuerdan de ese ejemplo en donde aquí estaban los productos del supermercado y les asociábamos qué valor? ¿Con el precio? Exactamente, con el precio. Les asociábamos su precio. Imagínense que, por ejemplo, ustedes van al supermercado y compran, no sé, cualquier producto que puede ser. Entonces aquí está el producto 1, aquí está el producto 2, aquí está el producto 3, y aquí está el producto 4, etc. Y entonces a estos elementos que son los productos le van a asociar el precio. Entonces aquí está el precio 1, son números reales positivos, de hecho son valores racionales, etcétera, ¿no? Aquí hay muchos más. Muy bien, pues aquí entonces tendrán la regla de correspondencia que va a asociar a este producto un precio, a este otro producto otro precio, a este un precio aquí. ¿Podría ocurrir que dos productos diferentes tuvieran el mismo precio? Sí. Sí. Sí, pero ya no sería inyectiva, ¿o sí? Ajá, exactamente. Es justamente a lo que vamos a concluir de esta función, como ya lo vieron. Entonces, por ejemplo, estos dos productos que son diferentes tienen el mismo precio y eso puede ocurrir. Este ejemplo, como ya lo habíamos visto, es una función. Vean, todas las líneas que salen de cada elemento aquí son únicas, a diferencia de este caso en donde en algunos casos salían dos. Para una función solamente puede salir una única línea, porque esa es una única correspondencia. Pero dos productos distintos pueden tener el mismo precio, es decir, dos elementos distintos del dominio pueden tener la misma imagen y no viola la definición de función. Como ya lo adelantó su compañero, esta es una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea inyectiva debe ocurrir que para elementos distintos sus imágenes deben de ser también distintas. Entonces esta es una función no inyectiva. Así se conoce, no inyectiva. Entonces el ejemplo del que hablamos al inicio, tarda mucho. El ejemplo del que hablamos al inicio, que corresponde al esquema en el que un profesor da a un único grupo, o sea, y en ese grupo solamente se imparte clases por ese profesor. Entonces, esta es una función, pero además es una función inyectiva. Entonces, los esquemas de las funciones inyectivas se van a ver como este. Observen, elementos diferentes son enviados a imágenes diferentes. En cambio aquí no. Dos elementos diferentes pueden ser enviados a el mismo elemento. Entonces esta es inyectiva y el segundo caso es no inyectiva.
Se nota ahora mejor la diferencia entre el esquema de una función y el esquema de una relación. El esquema de una función inyectiva y el de una función no inyectiva. ¿Alguna pregunta? ¿No? Estas funciones que se conocen como inyectivas también se nombran de otra forma, que son funciones 1 a 1. Así se conocen también. ¿Vale? Por lo tanto, las funciones de este tipo, pues también podríamos así encontrarlas, ¿no? Funciones 1 a 1. Y este nombre de 1 a 1 pues nos recuerda mejor cómo es que está dada esta definición. Ajá. A un elemento le corresponde una imagen, pero no digamos, a uno le corresponde 1, pero a otro elemento le corresponde otro valor, pero diferente. Ajá. Entonces aquí ya no se cumple. Vean este caso. ¿Vale? Ahí. Muy bien. Maestra, Sí. por ejemplo, la que hizo de no inyectiva, Ajá. ¿podría ser una exhaustiva? ¿Podría ser qué? ¿Una exhaustiva? ¿Cuál es la definición? ¿Te refieres a esta? Bueno, es que también, la no inyectiva se parece a, bueno, de la investigación que realicé se parece a la sobreyectiva. Sí. Porque son dos productos, aunque sean distintos, pero tienen el mismo valor. Ajá. La suprayectiva o sobreyectiva tiene que ver ahora con la imagen, con estos elementos. Ahí sí, por ejemplo, en el caso, vamos si quieren a cerrar esta parte de inyectividad, y si no hay ninguna pregunta, nos vamos ya a la otra definición que ya abordaba su compañero. ¿Hay alguna pregunta sobre inyectividad? No, ninguna. Muy bien. Entonces vamos a abordar ya la otra definición. Ahora, ¿qué entendieron en cuanto al otro concepto, al de función suprayectiva o sobreyectiva? Si quieren pongo este esquema y aquí pueden apoyarse para dar su definición. Bueno, de la función sobreyectiva yo lo que le entendí es de que, por decir un elemento por decir de X, Ajá. tiene que tener una imagen en Y, pero las imágenes en el conjunto Y deben de estar todas ocupadas, aunque tengan diferentes elementos de un conjunto X. O sea, no pueden quedar vacías. Exactamente, muy buena definición. Y con tus propias palabras, muy bien. Esa es justamente la definición de una función suprayectiva o sobreyectiva, que tiene que ver más con las imágenes, porque, digamos, el hecho de nombrar la función significa que ya pasó este filtro, ¿no? O sea, que esta ya fue descartada, ¿no? Entonces, este filtro ya lo pasó. Al llamarse función, solamente nos vamos a ocupar de casos como el que tenemos aquí o este segundo esquema. Y en efecto, creo que voy a robar tus palabras. El segundo conjunto, que es el conjunto codominio, en general podría estar asignados valores y algunos de ellos, algunos de los elementos podrían no tener asignación. Por ejemplo, aquí seguramente será muy difícil que en el conjunto de los números reales, que sería este conjunto codominio, nos encontremos con un elemento que tenga, por ejemplo, vamos a suponer que este valor real vale 2.53, ¿no? Es un número real. Ese es el codominio de esta función. Será muy probable que al ir al centro comercial nos encontremos con un producto que tenga el precio de 2.53.
Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, la idea es que habrá elementos de ese codominio que no van a tener ninguna correspondencia, o sea, que no van a ser imagen de algún elemento de aquí. Es decir, que quedarán algunos, así como dice su compañero, vacíos, ¿no? Sin tener asignación. La función sobreyectiva o suprayectiva, entonces, considera que para el conjunto imagen, todos estos elementos, todos, absolutamente todos, tienen correspondencia con algún elemento en A. Podríamos, por ejemplo, plantear el siguiente esquema. Vamos a plantear aquí otros casos. Entonces vamos a plantear distintos escenarios. Vamos a colocar aquí elementos. Entonces aquí vamos a colocar distintos elementos. Ya ahora para estos casos vamos a trabajar únicamente funciones, por lo tanto el número de flechas que salgan de cada uno de estos elementos del conjunto dominio son únicamente una flecha, ¿no? Ya no puede haber más. Y ahora vamos a plantearnos en este segundo conjunto pues las imágenes. Aquí tenemos, aquí puse una de color rojo. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos con las asignaciones que les haremos a estos elementos. Entonces, por ejemplo, a este primer elemento del conjunto A, y a este es A y este es B, este es A y este es B. Entonces vamos a hacer la correspondencia. Vamos a suponer que esta asignación es así. Después a este elemento le asigno el mismo valor. A este elemento le asigno este valor. Después aquí hay otra asignación. Y acá también. Después aquí tengo este valor, este mismo valor, acá y acá. Entonces, ahora para la inyectividad, lo que haremos será observar este conjunto B, que es justamente la imagen, como ya nos mencionaba su compañero. En el conjunto imagen, bueno, no en el conjunto imagen, en el conjunto codominio, entonces aquí es muy importante remarcar, este es el codominio. En el conjunto codominio, si existieran algunos elementos que no son imagen de algún valor aquí del conjunto A, entonces vamos a decir que esta función es que no es sobreyectiva. Podemos decir sobreyectiva o suprayectiva. Entonces esta es no sobreyectiva. ¿Por qué? Pues porque hay algunos elementos que se quedaron sin esa pareja, ¿no? O sea, no van a formar parte de las parejas a la hora de escribir la función. Entonces, este es el codominio. Recordemos que el codominio es este conjunto B. Aquí está el codominio.
es el conjunto B. Entonces, esta función es no sobreyectiva. Ahora, observen este segundo caso. Todos los elementos del conjunto B están asociados a un valor de A. Está todo cubierto este segundo conjunto. Entonces, esta función se conoce como función sobreyectiva o suprayectiva. Sobreyectiva, le puse subreyectiva, a ver, perdón, sobreyectiva o suprayectiva. Muy bien. Entonces, esta segunda función ya tiene esa característica de que todas las imágenes, o sea, todos los elementos de B son imagen de algún elemento en A. Prácticamente lo que tendríamos que hacer es comparar qué tan diferente es el codominio de la imagen. Para una función en particular, aquí tendríamos, por ejemplo, el dominio, y en general, pues aquí estaría el codominio. Vamos a suponer, ¿se acuerdan en el esquema de la clase pasada? Teníamos por acá a la imagen. Entonces, cuando estos elementos difieren, o sea, siendo A el dominio y B, y aquí tendríamos la imagen de A, si estos elementos, imagen de A, si estos conjuntos, imagen de A y B son diferentes, entonces la función no es suprayectiva. Pero cuando coinciden, cuando podemos, o sea, cuando esos dos conjuntos son el mismo, por ejemplo, aquí está A y aquí está el codominio, pero el codominio resulta ser exactamente igual que la imagen. Si esos dos conjuntos son el mismo, eso significa que todos los elementos del codominio provienen de alguna correspondencia en A y todos estarían cubiertos. Entonces aquí A, digamos que sería la correspondencia toda completita, va a dar a la imagen, ¿no? Aunque hay elementos que no estén, ese B sigue siendo el codominio. Pero cuando todo el conjunto A es enviado a todo el conjunto B, entonces mapea a cada uno y ya ninguno queda sin pareja, ¿no? Esa es una función suprayectiva o sobreyectiva. ¿Alguna pregunta? En este segundo ejemplo, a lo que me refería con que el conjunto A mapea a todo B, es lo siguiente. En este círculo que no está relleno, estoy representando a todo el codominio. Todos los elementos del codominio están aquí. No necesariamente A es enviado a todos ellos, porque podría ser enviado a un conjunto menor. Si pensamos otra vez en el caso de los productos del supermercado, pues si B, que es el codominio, es todo el conjunto de los números reales, habrá elementos que no tengan correspondencia en A. Por ejemplo, no voy a encontrar ningún producto que tenga el precio de -5, por ejemplo, ¿no? O de 0, o de 1.2, o de 1.24557. El conjunto de valores, que son los precios, es un conjunto finito, y ese conjunto de valores está aquí. Está aquí en este conjunto A, ¿no? Entonces aquí están todos los precios de los productos en un supermercado. Aquí están todos.
Afuera, entonces quedarán, suponiendo que en este caso B es el conjunto, para este caso en particular, o sea, es el conjunto de todos los números reales. Quedarán elementos fuera de este conjunto que también pertenezcan a R, pero que no formen parte de los precios. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar al número, no sé, -3, ¿no? No vamos a tener ningún producto que tenga el precio de -3 o 0. Ajá. Entonces, este esquema es como mostrar únicamente hacia dónde es enviado todo el conjunto A, que es el conjunto de precios. Entonces voy a distinguir entre el codominio, que son los reales, y el puro conjunto de precios, ¿vale? Pero ahora vamos a suponer que yo descarto, como si fuera este esquema, descarto de ese conjunto de los números reales a esos valores que no tienen correspondencia, los quito. Y entonces me quedo en el codominio, o sea, defino una nueva función en donde su codominio va a constar únicamente de esos elementos que ya había considerado arriba, de estos de aquí. Entonces quito a todos, defino una nueva función y ahora su codominio consta de estos valores que ya son todos aquellos los precios de los productos. Ajá. Con esta nueva definición lo que hago es igualar el codominio a la imagen, que es esta de color negro. Aquí está. Ahora estos dos conjuntos son los mismos. De tal manera que aquí alrededor ya no quedan elementos como acá que tengan, o sea, que no tengan asignación, porque los deseché todos. Y solamente me quedé con el conjunto imagen. Cuando el codominio se iguala a la imagen, entonces la función se vuelve suprayectiva o sobreyectiva. Entonces, codominio igual a imagen. La función necesariamente será sobreyectiva, porque ya no quedan elementos que no tengan correspondencia, porque por definición en la imagen solo tengo aquellos que tengan una correspondencia con elementos de A. Entonces sí quedó más claro este esquema, pero si no, de todas formas me dicen. Sí, a mí ya me quedó un poco más claro. Sí, ya lo entendí. Gracias. Muy bien. Bueno, fíjense que por la naturaleza de las funciones, habrá funciones que no cumplan la inyectividad, como en el caso de los precios. O sea, por más que yo quiera buscar la manera, es muy difícil que en un supermercado productos diferentes tengan siempre precios diferentes. A lo mejor un par de calcetas que cuesta 60 pesos me cuesta igual que un paquete de pan de caja que también cuesta 60. Entonces es muy poco probable que no encuentre precios iguales para productos diferentes. Prácticamente esa función siempre va a ser no inyectiva. Sin embargo, para el caso del concepto de una función suprayectiva o sobreyectiva, es relativamente simple que la función que originalmente no era suprayectiva se convierta en una función suprayectiva. ¿Por qué? Pues porque lo único que tengo que hacer es modificar el conjunto codominio. La naturaleza de la función no la voy a modificar. Voy a modificar el conjunto codominio. ¿Cómo lo modifico? Pues lo igualo a su imagen. Y entonces, con eso lo que logro es que ahora el conjunto codominio ya tenga a todos sus elementos mapeados con un elemento en el conjunto A, en el conjunto dominio. ¿Recuerdan la notación de la clase pasada? En donde definíamos, por ejemplo, una función f que va
del conjunto A al conjunto B. Que va de A a B. ¿De acuerdo? Si ocurre que esta B es la imagen de F, entonces la función automáticamente se va a convertir en una función suprayectiva. O sea, si yo la defino de A la imagen de F, automáticamente la convierto en una función suprayectiva, porque estoy haciendo este recorte. Estoy haciendo este proceso de recortar todo lo que no tiene correspondencia y la redefino. La propia naturaleza de la función no cambió porque no he cambiado la regla de correspondencia, es la misma. O sea, los elementos que son enviados del conjunto A al conjunto B, por ejemplo aquí, van a ser los mismos. Pero la diferencia es que yo voy a quitar estos elementos que no tienen correspondencia. Y entonces, si me quedo con la pura imagen, no cambio la regla de correspondencia, pero sí le cambio la característica ahora de no suprayectiva a suprayectiva. O sea, sí se vuelve suprayectiva. Entonces, digamos que esta condición la podría cumplir cualquier función si yo la redefino de esta manera. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a unir estos dos conceptos, el concepto de inyectividad y el concepto de suprayectividad. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Las funciones biyectivas. Exactamente. Ajá, las funciones biyectivas. Entonces, una función que es biyectiva debe cumplir dos cosas. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué debe cumplir una función que es biyectiva? Creo que una de ellas tiene que ser sobreyectiva, ¿no? Tiene que ser sobreyectiva y también tiene que ver con la inyectiva. Ajá, muy bien. Entonces, esta Y debe... tampoco- Ajá, sí, te escucho. No creo que es lo mismo porque si se vuelve función sobreyectiva no tiene que dejar ningún espacio. Ajá, Si se vuelve biyectiva, bueno, si se vuelve inyectiva, no tiene que haber dos veces un profesor dándole clases a dos grupos, ¿no? Supongo. ok, ajá. Más bien, no tiene que haber un grupo con más de dos profesores. Ah, perfecto, sí. Ajá. Porque si tomo el caso de no tiene que haber dos profesores con... Un profesor con dos grupos, ahí ya ni siquiera sería función, ¿no? Entonces sí, lo que dices es correcto. Esta función debe de tener esas dos condiciones. Por un lado debe de ser inyectiva y por el otro lado debe de ser suprayectiva o sobreyectiva. Cualquiera, siempre repito los dos nombres porque cualquiera de los dos los podrán encontrar. Ajá. Dependiendo del texto o del autor. Entonces, esta función biyectiva va a cumplir dos cosas. Que va a tener para elementos distintos imágenes distintas y además que todos los elementos en el conjunto codominio van a estar cubiertos, es decir, que van a tener un valor asociado del conjunto A. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un esquema en donde, de hecho, el primer esquema que trabajamos cumple estas dos condiciones. Entonces aquí elementos distintos y los elementos a los que son enviados también aquí están. Entonces aquí pues básicamente lo que voy a tener son
mismo número de elementos, ¿no? O sea, aquí tengo un elemento enviado a un elemento, aquí a otro elemento pero distinto, acá también a otro elemento distinto y aquí también a uno distinto. Ajá. Por lo tanto, los valores distintos de A toman imágenes distintas de B, pero además en B están cubiertos todos los elementos, todos están mapeados con un elemento, esta es la función f. Ajá. Todos están mapeados con un elemento en A, no hay ninguno que quede sin pareja. Ajá. ¿Por qué? Pues porque el conjunto B, que es el conjunto codominio, es exactamente igual a la imagen de la función f. Uh-huh. Ay, no me deja. Muy bien. Entonces, una vez que se cumplan esas dos condiciones, pues ya podemos decir que una función es biyectiva. Uh-huh. Entonces, B es exactamente igual a la imagen de f. ¿De acuerdo? Ahora, ya en la práctica, ¿cómo se ve esto? En la práctica, honestamente, no vamos a tener este tipo de esquemas, ¿no? Porque pues aquí son valores discretos y son pocos elementos. Pero bueno, al final estos diagramas nos ayudan para entender el concepto. Sin embargo, tenemos que considerar funciones pues ya más generales, ajá, descritas a partir de una forma analítica. Vamos a representar aquí la gráfica de algunas funciones. Entonces vamos a suponer, y lo que haremos es determinar cuáles son las características de funciones de este tipo, o sea, funciones que son tanto inyectivas como biyectivas. Vamos a suponer entonces que aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Vamos a hablar ahora de funciones de variable real, o sea, funciones reales. Entonces aquí podríamos... Esta es una función. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué prueba le podríamos hacer a una curva para saber qué es la gráfica de una función? Eso lo mencionaba en la clase pasada. Trazar una línea horizontal y si esa línea toca, ¿cómo decirlo? Toca dos veces la línea esta trazada, ajá, ya no cumple cierta función. Y si solamente es tocada una vez por la línea trazada horizontal, entonces sí cumple la función. uh-huh. Va casi todo muy bien, excepto por el tipo de línea que vamos a manejar. Uh-huh. Si recuerdan la clase anterior, de hecho lo dibujamos aquí, lo vamos a recordar para que vean dónde se puede consultar. No. Perdón, a ver. Lo tracé por aquí. Ajá. La prueba para saber si es la gráfica de una función tiene que ver con con líneas rectas, pero verticales. Ajá. Ahorita vamos a hacer la otra prueba, la que su compañero menciona, que es la prueba de la recta horizontal, pero la prueba de la recta horizontal nos va a dar otra información. Uh-huh. Para saber si es función únicamente, lo que hago es trazar líneas verticales. Si cortan en más de un punto, entonces ya no es una función, sino una relación. ¿Se acuerdan de este ejemplo de la clase pasada? Definimos una relación y al realizar la gráfica vemos que, pues en general, algunos puntos podrían tocar, algunas líneas verticales podrían tocar más de un punto. En cambio, en la gráfica de una función, estas líneas verticales
solamente pueden tocar en un solo punto. Ajá. Entonces, el primer filtro para saber si es función es la línea vertical, ¿vale? Ahora sí vamos a usar lo que su compañero menciona, que es esta gráfica, bueno, esta curva, ¿pertenece a la gráfica de una función? Si ustedes realizan esa prueba que les mencioné. Tracen líneas verticales, imaginarias así. Y si en algún punto tocara a dos valores de la curva en color rojo, ya no sería función. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? ¿Es función o no es función? Sí sería una función, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí es una función. Sería una relación. Sería una relación. De hecho, todas las funciones son relaciones. Lo que ocurre es que las relaciones pueden ser más generales y las funciones tienen más restricciones, ¿no? Porque son correspondencias únicas. Si ustedes dicen que es una relación, están en lo correcto. Sin embargo, lo que nos interesa ahora es determinar si también es función. Y sí es función. Profesora, Sí. una pregunta Sí, por sí. decir, igual eso nos podríamos guiar por decir si en la gráfica tuviéramos un tipo parábola, porque bueno, ahí sí iría tocando varios puntos en el mismo Ajá. bueno, las líneas verticales tocarían a lo mejor quizás 2 puntos, ¿no? Claro, pero Sería depende como cómo una pista. sí, depende cómo esté la parábola. Si la parábola está así, es una función. Pero si la parábola está así, ya no, porque entonces las líneas verticales cruzan en más de un punto. Entonces, si por ejemplo este es el esquema, si trazamos líneas verticales, aquí vemos que hay 2 puntos en donde cruza. Pero para esta parábola, no, cualquier línea que yo trace vertical solamente va a pasar por un punto. Entonces más bien depende. Pero bueno, sí, yo tengo una duda. sí. Por ejemplo, en el primer ejemplo donde trazó la línea horizontal, donde está la parábola viene hacia arriba, si trazara la línea horizontal, ¿En esta? no cumpliría dicha función, ¿verdad? Sí, en esta. No, hay que distinguir. Ahorita, digamos que estamos recordando solamente cuando es función. La línea de la prueba de la recta horizontal, sí la vamos a usar, pero no para determinar si es función, sino ya que es función, la línea horizontal nos va a decir si esa función es inyectiva o no lo es. Y cuando toca en más de un punto esa línea horizontal, significa que ya no es inyectiva, porque para valores distintos de x corresponde la misma imagen. Por ejemplo, para 0 corresponde este valor de y, que no sé, podría ser 2 o 3. Y para este otro valor de x, que es diferente, corresponde el mismo valor de y. Entonces, solamente recordar que para funciones, o sea, antes de que yo trabaje siquiera el concepto de inyectividad, debo de saber si se trata de una función o no, porque el concepto de inyectividad solamente aplica en funciones. Por lo tanto, para saber si es función o no, aplico línea vertical, ¿vale? Si toca en más de un punto, pues es una relación, pero no la etiqueto como función. Si solamente toca en un punto a toda la gráfica, es una función. Ahora, la pregunta que hacía anteriormente sobre esta curva en color rojo corresponde a una función o solo a una relación. Y ya lo habíamos comentado, si trazamos líneas verticales, sí corresponde a una función. Entonces hasta ahí digamos que es el primer filtro. Ya el segundo, que es a lo que nos llevaría ya la definición de inyectividad, es cómo sé si ya a partir de la gráfica de una función, cómo determino si la función es inyectiva. Pues ahora sí aplico la prueba de la recta horizontal, como ustedes lo mencionaban. Pero esa prueba de la recta horizontal no es para saber si es función, es para saber si esa función es inyectiva. Y cuando
En esa, en esa gráfica toca en más de un punto. Lo que concluimos es que esa gráfica no es de una función, o sea, ya es de una función, pero no es de una función inyectiva. No sé si, bueno, se comprendió la diferencia ya entre estos dos, entre esas dos pruebas. Si hay dudas, díganme, sin problema. Yo creo que en su investigación habrán encontrado esta prueba, estoy casi segura, ¿no? Al estudiar el concepto de inyectividad. Entonces, esta primera la podemos etiquetar como una función no inyectiva. Esta es una función no inyectiva. ¿Por qué? Pues con la prueba de la recta horizontal puedo ver que toca en más de un punto para algunos valores de x. Esta segunda prueba pues solamente me dice si es función o no. Ajá. Entonces de la primera puedo decir que si es función de x, bueno ahí no grafiqué los ejes, pero poniendo x y y como normalmente se hace. Y esta segunda no es función de x. Ajá. Lo único que puedo decir de ella es que es una relación entre x y y, pero no la puedo etiquetar como una función. Entonces, no es función de x. Si solamente pues es ahí resaltar la importancia de entender en qué momento aplico, o sea, en qué casos aplico la definición, la prueba de la recta vertical o de la recta horizontal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a ver algún esquema por aquí. Acá. Ok, aquí tenemos distintas funciones. Ajá. Ahora, claro, lo que nos piden aquí es determinar si la función es inyectiva o suprayectiva. Recordamos aquí que la función que es inyectiva, al cruzar líneas horizontales, solamente debería de tocar en un punto. Entonces, solamente habría que aclarar aquí cómo se puede leer este esquema. Déjenme hacerle zoom para que alcancemos a ver de una en una. Aquí. Bueno, esta es la gráfica de la función y igual a f de x. En el eje horizontal se ha resaltado el dominio, A es el dominio. Y en el eje vertical, el conjunto B es el codominio. Así en ese orden. Ajá. Entonces, A es el dominio y B no es la imagen, sino el codominio. ¿Okay? Entonces, de aquí tenemos el dominio y de este otro lado tenemos el codominio. Acuérdense que hay una diferencia entre esos dos conceptos. ¿Okay? Entonces de este lado vamos a tener el codominio. Ahí está.
Muy bien, de este lado está el codominio. Si alcanzan a ver cómo es que se resalta el intervalo de valores del codominio. Ajá, en su pantalla pueden verlo. Sí. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a hacerle las distintas pruebas para saber, ok, es una función, tracemos líneas verticales. Sí, ¿verdad? En todas solamente toca a un solo punto. Muy bien, ya saben. Ajá, es una función. Ahora vamos a determinar si es inyectiva. ¿Qué tipo de líneas tendríamos que trazar? Horizontales. Horizontales. Ajá. Entonces vamos a trazar líneas. De hecho, sí es inyectiva, ¿no? ¿Cómo? Sí es inyectiva, ¿no? Sí, Ajá. ajá, sí es inyectiva, sí, muy bien, porque si trazamos líneas horizontales, estas líneas tocan cuando mucho en un solo punto, ¿no? O sea, estos, perdón. Ajá, entonces aquí están los puntos en donde estas líneas se intersecan, pero solamente lo hacen en un punto. ¿Ah? ¿Ok? Y todas las líneas horizontales que tracen lo van a cumplir, que solamente van a intersecar en un punto. Entonces a esta función ya la podríamos etiquetar como función inyectiva. Uh-huh. Inyectiva. Ahora, ¿cómo podríamos determinar si es una función suprayectiva? ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacerlo? ¿Qué información necesitaríamos consultar? Quiero recordar el esquema de la función inyectiva. ¿En qué nos fijamos? ¿En cuál de los dos conjuntos nos fijamos para saber si es suprayectiva? ¿En el conjunto A o en el conjunto B? Creo que en el conjunto B. En el conjunto B, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que dijimos fue, si el conjunto B coincide con la imagen, la función será suprayectiva o sobreyectiva. Uh-huh. Vamos nuevamente a hacer zoom aquí. Muy bien, ahí está. Observen todo el intervalo. Voy a quitar estas líneas para no causar ahí confusión. Ahora, observen todo el intervalo que contiene al codominio. Uh-huh. Todo está aquí, ve. ¿Cuál intervalo corresponde a la imagen? ¿Sería todo este intervalo o solamente una parte? Pues veamos. Este que es el valor máximo, este es como el valor máximo, vendría aquí. Ajá. Ahí está. Después este es el valor más pequeñito. Ahí está. ¿Cuál es el intervalo de B que abarca la imagen? ¿Es todo B o es solo una porción? Sería solamente una porción. Sí, ¿verdad? Hay algunos valores de B que están por aquí debajo que no son cubiertos. Aquí hay valores que no son cubiertos por la función. Todos estos valores de B en el codominio no son cubiertos por la función. Ajá. Entonces no está cubriendo únicamente a la imagen, sino que es la imagen más algo más. Por lo tanto, esta función podría ser etiquetada como suprayectiva. No. No, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, No, porque tendría que abarcar también la parte de abajo, ¿no? exactamente, muy bien. Entonces es no suprayectiva o sobreyectiva, como quieran nombrarla. Ajá. Eso es lo que podríamos decir de esta función. Entonces, si no cumple la suprayectividad, ¿podría ser biyectiva? ¿Cómo? Si no cumple, ya, bueno, con estas características que ya sabemos que tiene, que es inyectiva pero es no suprayectiva, ¿podría ser biyectiva? No, porque no cumple la segunda opción. Exactamente, entonces la función no es biyectiva. Ujú. El concepto de biyectividad lo vamos también a entender ahora que estudiemos función inversa, ¿no? Y vamos a ver ahí la necesidad de que se cumplan estas dos condiciones para función inversa. Ujú. Muy bien, chicos, lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a enviar este documento para que ustedes, por favor, terminen los ejercicios que faltan. Ay. Terminen los ejercicios que faltan. Ajá. Que son 3 incisos. Ujú. Y me platican, por favor, sus respuestas. ¿De acuerdo? Entonces tienen que hacer este mismo análisis de determinar si la función es inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Ujú. Entonces les envío este documento en unos minutos y la siguiente clase hablamos de la solución. ¿De acuerdo? Maestra, Sí. ¿me podría volver a explicar rápido cómo sacar si es suprayectiva o no? Sí. Aquí lo que tendremos que hacer es determinar el... Es que tengo miedo aquí de moverle porque... Déjame ver nada más. No quiero arruinar lo que ya hice. Y no sé si se arrastra o no se arrastra. Ah, sí, sí se arrastra. Voy. Acá. Lo que tenemos que hacer, podrían, por ejemplo... No. Esperen. Podrían usar líneas, trazar líneas de los puntos que abarca la función. O sea, por ejemplo, aquí en Y, este es el valor más alto, barre todos estos valores y este es el valor más pequeño. Ajá. Entonces, ver si justamente en ese intervalo se encuentra B. Si B es más grande, o sea, B no puede ser más pequeñito que eso. Pero si B es más grande, como en el caso anterior, entonces eso significa que habrán valores que no cubre. Y por lo tanto la función es no suprayectiva. Pero si ese intervalo de valores que toma la función coincide exactamente con la región de B, como es este caso, la función ahora sí sería suprayectiva. Oh, vale, ya entendí. Uh-huh. Gracias. Sí. Bueno, entonces les dejo en unos minutos este documento y por favor terminan las otras 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues gracias, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias, hasta Gracias. luego. Bye, luego, maestra. cuídense.